Vamos a hablar de un proceso que acontece en muy breve tiempo, porque es curioso cómo en España, durante una larga época, las cosas acontecen no solamente en muy poco tiempo, que es un hecho que hay que registrar, sino además muy pronto. En general, antes que en el resto del mundo, mucho antes que en el resto del mundo. Ustedes recuerdan cómo hemos visto que en los últimos decenios del siglo XV se produce la formación de la nación española, la primera nación de Europa, en el sentido real, en el sentido moderno de la palabra. La palabra nación ha querido decir muchas cosas, quería decir el nacimiento. Por eso se dice, por ejemplo, ese es tonto de nación. No es que haya una nación de tontos, sino que es el nacimiento. Pero es evidente que la primera nación, en el sentido moderno de la palabra, en el sentido social y político, ha sido España. Antes no había. Yo insisto mucho que cuando algunas regiones españolas pretenden que han sido naciones, ninguna lo ha sido, tampoco Castilla, que es la más importante de todas, pero no ha sido nación, era un reino. Hasta los reyes católicos no hay ninguna nación en España, ni en el resto de Europa. Las naciones europeas, las que son naciones, la primera promoción de naciones, Portugal, casi al mismo tiempo, pequeña, pero Inglaterra y Francia, que son con España la primera promoción de naciones. Pero lo interesante del caso es que inmediatamente después, casi inmediatamente después de la fundación de una nación, en el sentido actual de la palabra, la nación española, se produce la fundación de una supernación en ambos hemisferios. Es decir, España se va a convertir muy pronto, muy pronto, increíblemente temprano, en una supernación, es decir, una agrupación de varios países en una unidad social, política, histórica, en definitiva. Y esto ocurre muy pronto, enormemente pronto, sin comparación ninguna con el resto de Europa. Es decir, que la nación española es seguida de cerca, pero no inmediatamente, por las otras 2 o 3 naciones que constituyen con la española la primera promoción de naciones. Pero no hay el equivalente, porque va a haber también en otros países, otras naciones, hacen una expansión fuera de su territorio. Pero una cosa es una expansión fuera del territorio, que es lo que determinará el proceso colonizador, el proceso de colonización de las 2 o 3 naciones que tienen ese desarrollo, pero no hay la formación, la fundación de una supernación a la cual pertenezcan como tal esos países que en España sí constituyen una realidad nueva, una unidad política, una unidad social, que será lo que se llamó las Españas. Las Españas es el mejor nombre. Luego se hablará de la monarquía católica, la monarquía hispánica, la monarquía española. Son diferentes nombres que recibe. A mí me parece que el más justo, el más hermoso es las Españas. Porque son Españas que son España, pero que son varias, son diversas. Esto es lo que se ocurre
repito, muy al comienzo, muy inmediatamente después de la fundación de la nación española en tiempos de los Reyes Católicos. Es decir, se puede considerar que la nación aparece hacia 1470 y tantos, 80, pero desde 1492, justamente tan pronto como se produce el descubrimiento de América, aparece ya incoada, solamente incoada, claro está, lo que va a ser la supernación. Naturalmente, el descubrimiento de América, recuerden ustedes cómo estaba anticipado prodigiosamente, asombrosamente, en la publicación de la gramática castellana de Nebrija. Y en el prólogo se habla de eso. Y cuando la reina católica pregunta ¿para qué se hace una gramática de la lengua viva, de la lengua española?, el obispo de Ávila le contesta precisamente que para que los habitantes de las tierras que se van a descubrir, que no se habían descubierto, porque había empezado a navegar la expedición de Colón, no había llegado a tierras americanas, que además no se conocían, que no se sabía que había América, que Colón parte de un error, parte del error de creer que va a llegar por el camino del oeste a las Indias, es decir, a territorios asiáticos, y naturalmente se va a encontrar con que hay mucho más cerca de lo que pensaba. No olviden ustedes que el descubrimiento de América se debe a un error, a un gran error. Evidentemente, calculen ustedes que América estaba relativamente cerca. Es decir, Colón encuentra América a una distancia inmensa de lo que buscaba, de lo que él creía que iba a encontrar, es decir, las Indias, la Asia Oriental. Esto es una cosa que conviene reflexionar sobre ella. Ustedes piensen que faltaba mucho más de un recorrido como el que hace Colón, mucho más del doble, para llegar a las tierras que creía encontrar Colón. Es decir, que el error geográfico era inmenso. Si no hubiera existido América, las naves de Colón se hubieran perdido en el océano, a distancias increíbles, imposibles de recorrer sin más. Como ven ustedes, esto es capital. Pero naturalmente, esa realidad encontrada, azarosamente encontrada, que se tardará mucho tiempo en localizar, en darse cuenta de lo que es, en ver qué dimensiones puede tener, qué extensión tiene, a qué se extiende. Todo eso es desconocido, lo cual, claro está, refuerza el carácter de aventura, de increíble aventura que tuvo la expedición de Colón en intentar llegar a este continente con el cual se encuentra, repito, por error, no olviden el error, que es capital. Y que donde debía estar el Asia se encuentra nada menos que el inmenso continente americano. Pero hay después unas cuantas etapas, pero todas verán ustedes cómo se producen en un tiempo brevísimo, en un tiempo muy extrañamente corto. Si ustedes, hay una cosa que conviene comparar: la magnitud de las realidades humanas, es decir, el tener una idea, aludía esto en un artículo reciente, como la gente no tiene en general idea de la magnitud de los países, de los diferentes territorios,
los confunde. A veces cree que un país es equivalente de otro y uno es 100 veces mayor que el otro. Pero del mismo modo ocurre también con que hay una confusión respecto de los tiempos. ¿Cuánto se tarda en hacer cada cosa, cada descubrimiento, cada realización, cada avance o cada desastre? España ha sido un país acelerado, ha sido un país que ha tenido la historia muy condensada, que han acontecido las cosas muy pronto, mucho antes que en otros lugares. Y esto lo vamos a ver hoy precisamente del modo más claro. Vean ustedes que los nombres que van a aparecer, que van a ser como los puntos de referencia de esa constelación, como suelo decir, que se produce en este momento, serán después de Colón como gran figura Cortés, Pizarro, Magallanes, Elcano. Hay que agregar algunos más que van apareciendo. Colón, como saben ustedes, es de origen no muy claro. Se supone que era de Génova. No hay razones para pensar que no lo era. Yo creo que era de Génova, probablemente, no sé, ni apostaría mucho por ello, pero me parece que sí. Pero lo interesante es que este hombre navegante, más bien oscuro, cuya vida de navegante, de explorador, primero no es muy conocida, era, según parece, se establece en Portugal. Hay un dato seguro que es que vive bastante tiempo en Portugal. ¿Qué lengua hablaba Colón? Hay un estudio de don Ramón Menéndez Pidal que me parece sumamente interesante y especialmente por el método que sigue para investigarlo. Colón hablaba español con portuguesismos, no con italianismos. No se encuentran italianismos en el español de Colón, pero sí portuguesismos. La impresión es que aprende español en Portugal. En Portugal era casi un país bilingüe, los escritores portugueses escribían también en español, era una lengua más avanzada en todos sentidos, de un país más importante. Es decir, el uso del portugués del español en Portugal es normal y es una vía probable de aprendizaje de Colón. Es curioso que nunca escribió en italiano, nunca. Claro que hay que añadir que el italiano prácticamente no existía. Ni existe ahora mucho, porque los italianos, en general, la mayor parte no hablan italiano, hablan las lenguas regionales, hablan los diferentes dialectos de cada región particular. La lengua culta, la lengua de comunicación, la lengua literaria es el italiano, que fue toscano. El dialecto toscano es el que se convertirá en la lengua literaria, en la lengua verdaderamente cultivada, y terminará por ser el italiano. Pero por lo pronto los italianos en general hablan su lengua, hablan veneciano, hablan napolitano, hablan romancho, hablan la multitud enorme de lenguas que se hablan en Italia. Y cuando hablan para los demás, hablan no ya en su provincia, en su región, sino que hablan con propósitos intelectuales o
propósito general del país entero, hablan en italiano. Es curioso que nunca Colón escribe nada en italiano. Lo único que se ha encontrado en italiano son algunas notas marginales en algún libro italiano y con errores. Quiere decir que no sabía bien el italiano cultivado. Menéndez Pidal interpreta esto de un modo interesante. Su lengua originaria era el genovés, pero el genovés no se escribía. El genovés era un dialecto, era una lengua hablada. No se escribía. Y él, por tanto, no escribe en genovés. Escribe algunas veces en portugués, luego en español aprendido en Portugal y con algún portuguesismo, no en italiano. Incluso es curioso que cuando escribe a Italia, escribe en español y no en italiano. Menéndez Pidal supone que porque se siente inseguro, le daba un poco de reparo escribir en italiano a Italia, escribir en italiano a los que sabían bien italiano. Me parece muy certera esta visión y eso explica en un ensayo magnífico, La lengua de Cristóbal Colón, cómo, según Menéndez Pidal, él efectivamente es genovés, habla genovés, pero no lo escribe porque no se escribía, aprende español en Portugal, no escribe nunca en italiano. Esto parece muy justificado. Era hombre, como saben ustedes, se ha dicho que era un soñador, evidentemente tenía que serlo, hombre de enorme imaginación, de una voluntad de aventura extraordinaria, de una profunda religiosidad, de una fe muy profunda. No olviden ustedes que el Cristóforo se interpreta como Christum Feres, el que lleva a Cristo. Hay, por tanto, una mezcla de idealismo, de imaginación, de actitud soñadora y de cálculo. Era agudísimo calculador y que además hace gestiones jurídicas para asegurarse sus prebendas, sus valores, sus privilegios, que son muy grandes los que va a tener. Es decir, hay una mezcla, por tanto, de idealismo y de realismo justamente muy sagaz, muy apegado a los intereses concretos. Y los varios viajes de Colón, que son los que van estableciendo lugares, primero, como saben ustedes, la isla de Guananí o San Salvador, después las Antillas, muy tardíamente, al cabo de varios viajes, la tierra firme. Es decir, la penetración en América va siendo lenta, progresiva, y es justamente el momento en que se va constituyendo la conciencia de que aquello es América. No olviden ustedes que se ha llamado las Indias durante siglos, porque América no existía, no se sabía ni que se había llegado a América, ni que se buscaba América, no se la buscaba tampoco, eran las Indias. Esto, por tanto, es el primer paso para la constitución precisamente de esa realidad nueva, de eso que llamo las Indias, o las Españas también, que va a ser justamente esa comunidad, lo que llegará a ser una comunidad hispánica de naciones, que es lo que ha venido a ser al cabo del tiempo. La gran figura creadora, la gran figura misteriosa, que tiene siempre una figura que tiene una inmensa magnitud, la magnitud de sus consecuencias extraordinarias, es Cristóbal Colón.
No olviden ustedes que la figura de Colón ha quedado como algo refulgente. Es una de las grandes figuras de la humanidad, de la cual no se sabe demasiado, cuya vida personal no es del todo manifiesta, sino que en cierto modo está envuelta en cierto misterio. Pero este es el primer paso, es la primera figura que hay que tener en cuenta por su enorme tamaño, por su enorme magnitud. Pero después empieza muy pronto también el conocimiento, la exploración, la conquista de los enormes territorios americanos. Ustedes piensen que el continente americano es no solamente incomparablemente mayor que los países de Europa, sino que Europa en su conjunto. Es decir, es como 4 veces la totalidad de Europa, entendiendo incluso por Europa lo que entendemos geográficamente. Es decir, lo que va más allá de la imagen normal de Europa, de la Europa occidental y central. Los 10.000 kilómetros cuadrados de Europa, incluida Rusia, son la 4ª parte de lo que es la extensión del continente americano. Pues bien, hay que advertir que descubierta en 1492, al cabo de muy pocos años, de muy pocos decenios, pero muy pocos años en definitiva, los españoles están casi en todas partes. Esto es asombroso. Ustedes piensen, por ejemplo, que la literatura y el cine, sobre todo, nos han enseñado a conocer bien y a imaginar la ocupación, la colonización de los Estados Unidos o del Canadá, que es una parte pequeña, relativamente pequeña del continente americano. Pues bien, ustedes piensen, por ejemplo, que en el siglo XVIII, todavía en el siglo XVIII, una gran parte de los Estados Unidos eran desconocidos. Estaban totalmente por explorar. Y eso que la exploración y la ocupación de los Estados Unidos había empezado por 2 partes. Había empezado por el este y por el oeste. Y por el oeste por obra de los españoles. Es decir, que los Estados Unidos son conocidos, empiezan a conocerse, a ocuparse, a poblarse, por parte inglesa, secundariamente holandesa y francesa, pero sobre todo inglesa, por el este y española por el oeste. Y el acoso, diríamos, a ese continente, la parte del continente americano correspondiente a América del Norte, se hace justamente por los 2 lados, lo cual añade una lentitud extraordinaria. Pues bien, en los primeros años del siglo XVI, un señor llamado Hernán Cortés, un extremeño llamado Hernán Cortés, que había tenido estudios, que era un hombre con una cierta cultura, que le interesaban las letras, que le interesaban las leyes, que era también un hombre de leyes en cierto modo, organiza una expedición a lo que se llamó luego Nueva España en los primeros decenios del siglo XVI, y no olviden ustedes el hecho de que la expedición de Cortés se componía de 450 soldados. 450.
en unos barquitos que nos parecen aptos para navegar por el estanque del Retiro, pero no más. Y que por tanto tenían unos cuantos marinos para tripularlos, pero los combatientes, los que podían hacer la conquista del territorio de este inmenso imperio, eran 450. Esto ya empieza a entrar en lo incomprensible. Yo nunca olvido que el año 51, cuando yo empecé a viajar por América, lo primero que escribí se titulaba Inverosimilitud. Porque me pareció, cuando puse el pie en América, cuando empecé a conocer parte de América, la primera impresión que tuve es que aquello no era posible, que aquello no se entendía. Y cuanto más he ido a América y cuanto más he recorrido tierras americanas, más he pensado lo mismo. Es algo absolutamente increíble. Cortés conquista un inmenso imperio, complejísimo, que tenía una cantidad de pueblos de enormes diferencias, oprimidos unos por otros, en guerra frecuente. Se habla de los aztecas, es una cosa muy graciosa, que es que los periódicos y la televisión frecuentemente llaman aztecas a los mexicanos. Es como también hablan de la policía gala, que ha detenido a un etarra. La policía gala, pero gala, ¿por qué? Es como si dijera que la poesía celtíbera está luchando con la ETA. Todo es absurdo, ¿no? Bueno, pues esta es la fórmula que se emplea frecuentemente diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué gala? ¿Por qué? Esto es curioso. Entonces, se va produciendo justamente la expansión y el dominio de ciertas unidades que son, cuando se habla de aztecas, los aztecas eran los opresores de una gran parte de los que llamaríamos hoy mexicanos. ¿Qué es lo que explica? Naturalmente, explica, porque eso sería absolutamente inexplicable, que los 450 hombres al mando de nuestro invasor y colonizador Cortés consiguieran vencer al enorme imperio azteca, porque tuvieron la colaboración de muchos mexicanos no aztecas. Y evidentemente lo que hizo Colón fue en gran parte vencer a los aztecas y liberar a los tlaxcaltecas y a otros muchos pueblos que estaban oprimidos o juzgados, muy oprimidos por el imperio azteca. Y esto se produce en un brevísimo tiempo. Con ayuda, recuerden ustedes, ahí la gran figura de la Malinche, doña Marina, que tiene tal papel, tal importancia personal y política histórica en la historia de México. Es interesante incluso lo que le dice, hablando de la Malinche, de Marina, doña Marina, le dice al emperador en las cartas de relación. Es interesante, el que habla de ella del modo más claro y explícito, y dice que siempre estuvo con él, que la llevó con él, que estuvo con él siempre. Es decir, en un plazo de tiempo absolutamente brevísimo, con unas dificultades geográficas, de distancias, de formas de territorios. Es interesante cómo el maravilloso libro que publicó hace muy pocos años el director de la Academia Mexicana cuenta episodios increíbles. Por ejemplo,
Hay un momento en que las tropas de Cortés no tienen pólvora. Y entonces entran en el cráter del Popocatépetl, penetran en el cráter, porque había azufre, y entonces con cuchillos desprenden partes del azufre que hay en el cráter, dentro del cráter del Popocatépetl, y bajan con ello. Se unen al ejército, al pequeño ejército, al pequeñísimo ejército, para hacer con él pólvora y seguir la campaña. Es algo tan absolutamente increíble que casi nadie conoce este episodio que le cuenta con mucho detalle. Es decir, como ven ustedes, con recursos absolutamente ridículos de número de personas, de falta de medios, de técnica elementarísima, consigue justamente dominar este inmenso territorio durísimo, del cual ustedes pueden leer si quieren el relato, el maravilloso relato que se publica sobre la verdadera historia. Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado de Medina del Campo, un hombre no de gran cultura, un poco elemental en muchos sentidos, que escribía maravillosamente y escribe la verdadera historia para contraponerse a relatos que han hecho de la conquista de México los que no habían estado en México, los que no se habían salido de España, lo hacen con libros y con redacciones. Esto es asombroso porque tiene una fuerza, una vida, un talento narrativo. Es uno de los libros más apasionantes que se pueden leer. Tengo el temor de que los españoles lo leen poco y que muchos españoles no lo han leído nunca. Es curioso porque al final, ya cuando está viejo y casi ciego, en Guatemala, después de que ha terminado la conquista muchos años antes, escribe su libro, escribe este relato y va contando las cosas, va rememorando lo que ha hecho, emplea cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice que en nombre del rey, pero sin ser él sabidor de ello, es decir, que no era una expedición oficial, que no era un ejército de la corona, no era un ejército español. Lo hacen en nombre del rey, toman posesión de los territorios en nombre del rey, pero sin ser sabidor de ello. Y habla de que lo descubrimos, conquistamos, poblamos. Es lo que hacen las diferentes operaciones que hacen este grupo, este puñado de españoles. Pero lo que hizo, la magnitud de Cortés consiste en que es una figura de un tamaño histórico descomunal, algo comparable a yo que sé, las mayores figuras de la historia. Cortés, que funda el imperio mexicano, él funda, es el fundador de México como tal, ¿no? No solamente es un gran general, no es un militar asombroso, que con fuerzas mínimas conquista un territorio complejo de gentes muy duras, sino que además lo hace al mismo tiempo que funda una realidad que no existía, porque el fundador de México antes no existía México, pero existe después de Cortés. Es por tanto una de las figuras más grandes de la historia, comparable a Alejandro Magno. Es a quien más se parece, con quien más se puede comparar a Cortés, es con Alejandro Magno. Y lo curioso del caso es que, por
razones políticas mezquinas, muy mezquinas, ha tenido poco crédito, poca fama en México. Muchos mexicanos no saben mucho de Cortés y lo que saben es falso. Y los españoles saben también relativamente muy poco. Como ven ustedes, esto es algo bastante asombroso y que habría que explicar mejor. Hay esfuerzos por explicarlo, actualmente se sabe bastante bien, pero todavía la figura de Cortés es casi un misterio. Pero la América, que era muy desigual, evidentemente es un territorio inmenso, con diferencias extraordinarias de cultura, de desarrollo, de formación de unidades políticas, de cultura que en algunos lugares es bastante avanzada y en otros no lo es, en otros está en un estado de primitivismo. No olviden ustedes dos hechos que son, a mí me parecen asombrosos. En América no había caballos y no había ruedas. En los milenios anteriores a la llegada de los españoles no había ni caballos ni ruedas. ¿Se puede imaginar a América sin ambas cosas? América parece ligada al caballo. No entendemos América sin caballos y sin ruedas. Imaginen ustedes las ruedas de todo tipo, las ruedas que son una raja de cualquier cosa, una raja de melón, es una rueda, o cualquier forma de rueda, pero luego hay la rueda del coche, la rueda del automóvil. Ustedes imaginen que se podría simbolizar a América en caballos y ruedas. No existían antes de 1492, antes de 1500, no existían ni poco, ni mucho, ni nada. Lo cual es asombroso. Pero decía que la desigualdad enorme del continente americano tenía dos partes privilegiadas. Había dos zonas de América que tenían un desarrollo político, cultural, de todo tipo, muy superior. Es lo que llamamos México y lo que llamamos el Perú. Yo conocí a América empezando por el Perú, pero después he conocido también México bastante y sobre todo tengo un recuerdo interesantísimo. Hubo un año en el cual yo estuve en el mismo verano boreal, el mismo verano de nuestros territorios, en el Perú y después en México. No en diferentes años, no en diferentes épocas, sino en una época de unos cuantos meses. Lo cual quiere decir que tuve en la retina los dos grandes virreinatos juntos. Los vi, tenía fresco el Perú cuando fui a México. Los vi los dos y los retuve en la memoria, y repito, casi en la retina. Pues bien, los dos grandes territorios superiores, en que había dos culturas complejas, múltiples, la cultura mexicana o las culturas mexicanas y las peruanas, con una cierta mayor unidad, evidentemente, eran las dos grandes piezas de la América hispanizada y, evidentemente, esto llevó a un desarrollo superior. Lo que se incorpora más fuertemente, más vivamente a la realidad española, lo que se hispaniza más también, es México por una parte, el Perú por otra.
Yo insisto en algo que me parece capital si se quiere entender América. La América hispánica, a diferencia de la América del Norte, de la América colonizada, ocupada, en cierto modo civilizada también, por ingleses, primariamente por ingleses, secundariamente por holandeses y franceses. Es un caso de trasplante. Se trasplantan sociedades europeas a territorio americano para formar sociedades también europeas que no tienen nada que ver con América más que territorio. Los Estados Unidos o el Canadá no tienen relación con América más que su territorio, el territorio. Son sociedades inglesas, francesas, en una medida holandesas, mientras que en la América hispánica lo que se produce es un trasplante, un injerto. El concepto de trasplante, que es válido para el norte, no tiene sentido ni capacidad de comprensión en el sur. Es un injerto. El injerto consiste en la introducción en una planta de elementos vivos de otra planta que le permiten seguir siendo lo que era, pero modificado. Las sociedades de la América hispánica siguen siendo americanas. No son españolas, están hispanizadas. Son hispánicas, pero no españolas. Es muy diferente, total. Y por tanto se produce una sociedad o un conjunto de sociedades que siguen siendo americanas, pero que han recibido una huella, un impulso, un estímulo europeo, concretamente español. Y esa es la gran novedad, es la gran creación que se produce en la América hispánica, que no es reductible a lo que era antes la América sin los españoles, pero que no es tampoco una América española o europea. Es la diferencia capital. Y yo creo que esta imagen botánica, esta doble imagen botánica, permite comprender ese misterio que es la doble forma de América, la diferencia capital. En el Perú, la gran figura comparable con Cortés es Francisco Pizarro. Figura distinta. En Pizarro, que es una figura menos compleja, menos cultivada, con menos comprensión de los problemas sociales, históricos, una figura más militar, más de conquistador, más de solamente conquistador, que el fundador de un imperio, del civilizador Hernán Cortés, que ha tenido además en cierto sentido mala suerte y en otro sentido mala fama. Ustedes saben que ha habido muchas luchas, muchos combates, muchas disensiones entre los propios españoles en México. Hay una serie de luchas muy duras. Pero además ha quedado la figura para la historia manchada por un hecho. Si quieren ustedes, lamentable, pero muy corto, muy limitado y muy reducido a un episodio. Ustedes saben que hubo una lucha muy grande entre dos hermanos incas, Huáscar y Atahualpa.
Pizarro hizo prisionero a Atahualpa y al final, después de varios procesos y tal, lo ejecutó. Y ha quedado unido el nombre de Pizarro al nombre de Atahualpa como su víctima por haber sido ejecutado por decisión de Cortés, y eso ha sido como una gran sombra sobre la figura de Pizarro. Lo que pasa es que no sé si alguien sabe, yo no conozco apenas a gente que sepa de qué se trataba. ¿Y quién era Huáscar? Era el rival de Atahualpa. Y Atahualpa hizo la guerra más cruel y más increíble contra su hermano y todos los que tenían que ver con él, contra todo lo que procedía de Atahualpa, de Huáscar. Y exterminó a la inmensa familia incaica. La exterminó de la manera más feroz y más cruel, por todos los procedimientos. Cientos, probablemente miles de personas fueron exterminadas. Dirán ustedes, ¿y esto cómo se sabe? ¿Cómo se conoce? Pues se conoce con un relato pormenorizado del Íncar Garcilaso de la Vega, que era un descendiente de un capitán español, Garcilaso de la Vega, de la misma familia que el poeta, y una princesa incaica. Los comentarios reales de los incas es un libro pavoroso. Es un libro en el cual Garcilaso, el inca, Garcilaso de la Vega, orgulloso de su doble estirpe, orgulloso de su estirpe incaica, de la familia imperial incaica, también orgulloso de los Garcilasos de la Vega, de la familia del poeta, de su catolicismo, de su condición cristiana, figura apasionante e interesante, que terminó siendo uno de los capitanes de Felipe II. Lo cuenta con pavor, lo cuenta con estremecimiento, la terrible matanza que organizó Atahualpa de su hermano Huáscar y de todos los parientes, de los hermanos, sobrinos, primos, las muchachas, las mujeres, exterminadas también de la manera más increíble y más cruel. Es curioso, puede parecer lamentable y cruel la ejecución de Atahualpa, pero ¿qué es al lado del exterminio de toda la familia incaica que había hecho él? Me gustaría saber, por ejemplo, el número de personas que hay aquí, personas cultas, cuántas tienen la menor idea de lo que significaba Atahualpa y sus hechos. Esta es la otra figura importante. Les hablaba a ustedes para conocer el Perú de la época virreinal. Yo digo virreinal, no digo colonial, porque no había colonias, ni fueron nunca colonias. No se llamaron colonias, eran provincias o reinos, gobernados por virreyes. Eran los grandes virreinatos, las audiencias, las capitanías generales. Nunca fueron considerados colonias, ni se llamaron colonias. El nombre de colonias lo empezaron a usar los hispanoamericanos, que después han preferido llamarse latinoamericanos, que es un término colonialista, es un término forjado por los agentes de Napoleón III para justificar la intervención en México, que
nunca se había usado. Esto, como ven ustedes, es curioso también. Es un término colonialista que ha sido primero favorecido por Francia, secundariamente por Inglaterra y finalmente adoptado por la gran mayoría, no me engaño, de los hispanoamericanos que se llaman latinoamericanos o América Latina. En la obra que se publica en 1861, que es cuando esto se empieza a decir, hay una revista en la cual se dice la medida de América Latina, o Latinoamérica. Pues bien, decía que había las dos grandes fuentes para conocer la América del Perú del siglo XVI son precisamente la obra de Inca Garcilaso de la Vega y la de Bernardo de Castillo. Pero muy poco después de esto, un portugués llamado Fernando de Magallanes, que estaba en la Armada Española, en el servicio del rey de España, como tantos portugueses estaban, como había descubierto poco antes un mar del sur, un mar dilatado, inmenso, cuyos límites no se conocían, naturalmente, decide navegarlo. Y entonces se organiza una expedición naval mandada por el portugués Fernando de Magallanes, que va cruzando el inmenso océano que hoy llamamos Pacífico, porque cuando lo vieron estaba tranquilo. Luego ha habido de todo y ha cambiado muchas veces. Y entonces van recorriendo, van encontrando archipiélagos y más archipiélagos, separados por distancias inmensas. Repasen ustedes, les ruego que esta noche en casa abran ustedes un mapa del Océano Pacífico y, teniendo en cuenta las distancias, y vean ustedes qué es lo que van recorriendo y descubriendo hasta que por fin llegan a unas islas que llamamos ahora Filipinas. Y en estas islas Filipinas matan a Magallanes. Los indígenas, los habitantes, matan a Magallanes. Y entonces la expedición se queda ya con algunos barcos perdidos que habían naufragado y el jefe, el que mandaba la expedición, muerto. Y entonces un vasco, Elcano, Juan Sebastián de Elcano, que es el segundo jefe de la expedición, decide continuar la navegación. No olviden ustedes que está en las Filipinas que están a una distancia tan monstruosa que cuando ya la navegación en barcos de vela, los barcos magníficos, los clippers, que se utilizan a comienzos del siglo XIX, hacia 1830, 1840, cuando hacían el viaje desde España hasta Manila, tardaban como mínimo 4 meses de navegación. Repasen ustedes las distancias para que se den cuenta de esto. Entonces, con los pocos navegantes que quedaban vivos y un solo barco, Juan Sebastián Elcano llega a España, termina la navegación dando la vuelta al mundo por primera vez. Ya recuerdan ustedes el blasón que le dio el emperador Primus circumdevistime tú, el primero en el día de la vuelta. Con
barcos de 1822, de 1522, quiero decir. Los del 22 eran los románticos, los de 1800, los de 1000. Con esos recursos, estando ya con la tripulación diezmada, porque habían muerto casi todos, en condiciones que parece absolutamente inverosímil que pudieran completar la navegación y dar la vuelta al mundo, lo hace el Cano con sus pocos decenas de tripulantes. Dirán ustedes, bueno, pero esto ya quedó el camino abierto. Sí, se probó que se podía dar la vuelta al mundo, que el mundo era realmente redondo. Y esto se hizo por segunda vez. Lo hizo Drake, el gran marino Drake. ¿Pero cuándo lo hizo? 60 años después. La primera vuelta al mundo es de 1522. La segunda es de 60 años después. No al año siguiente, o 3 años después, 60. Como ven ustedes, parece que era muy importante y bastante difícil dar la vuelta al mundo. Les decía a ustedes que los españoles hacían las cosas, las hacían por lo pronto, cuando los demás ni soñaban en hacerlas, y las hacían pronto, las hacían deprisa, con un rasgo que no se ha atribuido nunca a los españoles, por lo menos desde entonces: eficacia. La historia española de esos siglos y mucho después ha sido absolutamente de una eficacia que no tiene comparación. Yo creo que sobre todo ha pasado lo siguiente. Dirán ustedes, ¿por qué no se reconoce esto? ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué casi nunca se habla de lo que han hecho los españoles mucho antes que los demás? Precisamente por eso. Porque se ha hecho tan pronto que cuando los demás han hecho algo comparable, ya lo habían olvidado. Habían olvidado todo lo que habían hecho. Y esto es lo que hace que cuando se compara, por ejemplo, el estudio de los problemas de la época, de los problemas de los indios, de los problemas de la guerra, del derecho internacional, cuando se hable tanto, y es una figura famosa y justamente famosa, resulta que todo eso se ha hecho y los libros se han publicado un siglo después de los españoles. Y entonces yo creo que en el fondo, aparte de cierta malignidad que pueda haber, o de cierto afán de ocultar las cosas, o digámoslo, de envidia, que ha actuado enormemente, pero la razón fundamental es que se había olvidado ya, porque lo habían hecho ya hace tanto tiempo. Francisco de Vitoria escribe unos libros en los primeros años del siglo XVI, de Indis. Hablábamos de eso el otro día, de Jure Belli, del derecho de la guerra, etc. La obra capital de Grocio es de 1625, un siglo largo después. Y ya ni se acuerdan. Ya no se acuerdan que eso se había hecho. Lo había hecho un español que era profesor de Salamanca. ¿Comprenden ustedes? Yo creo que esto es algo curioso. Lo grave del caso es que los españoles también lo han olvidado. Resulta que quizá instigados por lo que se ha dicho en otros países, sobre todo por lo que se ha callado en otros países, han llegado también a olvidarlo. Y me gustaría saber
es una época de estadísticas, pero ahí no hay estadísticas de nada interesante. Es de las cosas que no son interesantes. Pero yo querría saber cuántos españoles tienen alguna idea de las cosas que han hecho los españoles hace 3